Hace ya más de una década, ¿no? Se creía que este modelo de educación por competencias, ¿no? Era literalmente sexenal, como habían sido muchos, ¿no? Ujú. En periodos anteriores, incluso al siglo actual, ¿no? Donde por sexenios cambiabas, ¿no? Eh, Después de 12 años, ¿no? Y ahora más, ¿no? 15, hay como una claridad de que no cambia tan rápido, ¿no? O sea, no vamos a cambiar tan rápido, ¿no? Probablemente, en el caso de México y América Latina, ¿no? El modelo continúe con cambio, con algunas cuestiones que se transformen, pero en cierto sentido, en mi opinión, en esencia, mantendrá esta idea, ya sea por conveniencia, intereses externos, ¿no? Económica o políticamente, eh, o por pues simplemente en el mejor ánimo creer que hay que darle chance al modelo para que muestre sus virtudes, ¿no? Entonces, en un escenario de 10 años, ¿no? Posiblemente con el temor de, o más que el temor, ¿no? Con esta situación de incluso equivocarme, no va a moverse tan fácilmente el modelo de educación por competencias en México, de competencias en México y en general en América Latina, ¿no? Seguirá manteniéndose bajo esta dinámica. Eh, Así que yo he comentado en cosas, bueno, en otros espacios, que los egresados por este modelo de competencias estamos apenas viéndolos, ¿no? Quizás todavía tardaremos hasta el 2030 para ver ya egresados bajo el modelo y demás, que no es una cuestión de la noche a la mañana, ¿no? Me parece que esto, digo, pensando así, habría que darle como por ahí del 2040, ¿no? Ya exageradamente al 2050, y ver como mejores resultados. Me parece que hacia lo que viene del 2020 y 2022 en general, vamos a ver un corte o vamos a ver un momento de evaluación, vamos a detenernos, ¿no? El gobierno y la Secretaría de Educación Pública en general, incluso la misma NUYES para el caso de las universidades, van a hacer un corte, van a decir, a ver qué hemos logrado después de 20 años, ¿no? En México con respecto a este modelo, qué es lo que se ha obtenido, cuáles han sido los aciertos, los errores, y no pienso que lo van a cambiar tan rápido, no, más bien va a ser una evaluación, una valoración y una corrección, afinar y todo esto, y lo van a seguir empujando, ¿no? Así que no va a cambiar tan rápido. Comparativamente con lo que ha sucedido históricamente en la educación, y hablamos ya en general en el mundo occidental, podríamos hablar así, eh, creo que hemos avanzado. Digo, 50 años no es nada con respecto a lo que tuvimos que transitar, por ejemplo, para el caso de la escolástica, el modelo que podremos ahora llamar muchos de educación tradicionalista, ¿no? Y el modelo de la escuela nueva, ¿no? Entonces, 50 años no es mucho. O sea, creo que históricamente en otros momentos nos hemos llevado más de un siglo, ¿no? Transitar. Y bueno, en eso viene a mi cabeza, ¿no? Entonces esto que comentaban otras personas, ¿no? Nos toca transitar, ¿no? Nos tocó quizás a muchos de nosotros, ahora que nos dedicamos a la docencia, y a ustedes como alumnos, padecer, ¿no? Esta situación, ¿no? De un tránsito, de un momento de fricción entre lo que se tenía antes, lo que se pretende ahora, ¿no? Y el resultado que obtendremos sin ser eh, pues que negativo o algo así, no será necesariamente lo que pensamos inicialmente, ¿no? Sí será cercano, pero no exactamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, frente a la pregunta, va a tardar más, ¿no? No tanto, Sí. no espero que más allá de, no espero que 100 años, pero quizás unos 30, 40 años en promedio, sí. Ok. Profesor, igual las próximas preguntas que vienen en la entrevista más o menos ya las ha bordeado, ya las ha respondido de alguna manera, pero me gustaría volver a, retomarlas bien para poder profundizar y de alguna manera esquematizarlas bien.
son, bueno, llevan ahí un poco de relación y las intentaré unir para hacer una sola pregunta. La primera sería, ¿para qué se nos educa, ¿no? En las sociedades contemporáneas? O bueno, ¿para qué se nos educa a los mexicanos o a los latinoamericanos en las sociedades contemporáneas? Porque creo que igual no se educa de la misma manera ni para los mismos fines, tal vez en un país como Estados Unidos, en un país como Francia, en un país como Alemania o como Italia, que como lo es México. Y la otra es, ¿bajo qué criterios yo digo, este alumno es en verdad un buen alumno, es un mal alumno? O sea, ¿bajo qué criterios yo lo categorizo? ¿No? Como bueno, como malo, como aprobado, como desaprobado. ¿Bajo esos criterios a qué tienen y qué buscan evaluar en los individuos? Ante la primera pregunta, ¿no? Sí. Como lo dices, Martín, ¿no? ¿Para qué se nos educa o se nos forma o adiestra? En México, ¿no? Concretamente, bajo el modelo de competencias, ya que lo hemos dicho, ¿no? Desde el preescolar hasta las licenciaturas, ¿no? Y, bueno, tal vez ya incluso hasta los posgrados, que ya está establecido así, o al menos toda la educación básica y media superior ya lo tiene, para desarrollar unas habilidades, ¿no? que le permitan al egresado, ¿no? Resolver pues las diversas situaciones a las que se puede enfrentar. Si bien va a adquirir conocimientos, estos tendrán que expresarse a través de acciones muy concretas, ¿no? O sea, ya no se entiende solamente la acumulación de información, ¿no? Sino de qué manera la puedes emplear, ¿no? Y quizás, ¿no? En esa lectura muy simplona, ¿no? De qué sentido puedes sacar provecho. Entonces, en México se está buscando educar, ¿no? Como dices, Martín, y todo lo que implique. Podríamos tener cuidado con la palabra, pero bueno, tomándola de manera así muy laxa, pues para preparar a la gente, para que pueda trabajar, para que pueda resolver estas situaciones, ya sea, que dije hace rato, ¿no? Que busque, o más bien que encuentre un trabajo, que será posiblemente menos probable, o que genere sus propias fuentes, ¿no? De ingreso y resuelva sus situaciones, ¿no? Entonces, pensándolo de esa forma, ¿no? Se supone que esto tendría más, ¿no? Más fondo, ¿no? Se educaría en México igual para no perder, ¿no? Una memoria histórica, el conocimiento, la sabiduría, ¿no? El tener presente siempre estos elementos que son propios de un país en este caso, ¿no? Pero la educación tiene ese carácter, ¿no? Sí. Si bien en el sentido de transmisión, pero el de preservar la tradición, ¿no? Recuperar todos estos asuntos y estarlos manteniendo generacionalmente, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora, pues puede pensarse en esa forma, ¿no? Para el trabajo, ¿no? Creo que, Martín, entonces, la siguiente pregunta, ¿no? Es Bajo qué, más o menos, bajo qué criterios, ¿no? Bajo qué categorías, también se lo podemos tomar así, se dice si un alumno es bueno o es malo, ¿no? O sea, ya que estamos viendo que nos están formando para ciertas cosas, bajo esos criterios, ¿sobre qué recaen? O sea, yo desde qué perspectiva puedo decir, este alumno es un buen alumno sí. o es un mal alumno. Este alumno es digno de ser aprobado o de ser reprobado. Este alumno es merecedor de un 10, de un 9, de un 8 o de un 4, de un 5. En esta lectura, ¿no? Que teníamos sí. De las competencias, entonces si te formo, te adiestro, te educo para el ámbito laboral, entonces el decir, como señalas, Martín, este alumno es mejor que este, o alumna, ¿no? Como sea, es en esos criterios, ¿no? De es más competente o es menos competente, ¿no? Es más hábil o es menos hábil para resolver X o Y, ¿no? Entonces, el asunto se traduce así, ¿no? ¿Eres hábil o no lo eres? ¿Y en qué grado de habilidad, no? Porque una cuestión es que seas hábil, pues, a lo mejor solamente redactando o leyendo,
pero bueno, hay grados, ¿no?, de habilidad para algo en concreto. Entonces, se prepara para el trabajo, creo, y me parece que también eso habría que decirlo abiertamente, ¿no? Ya sin temor y o tapujos, ¿no? O sea, la escuela está preparando a la gente para el trabajo por el contexto en el que se ubica el mundo actual. Bueno, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Quién es más, quién tiene 10 y quién no tiene 10, ¿no? ¿Quién aprobó o no aprobó? Bueno, incluso estos asuntos, ¿no?, de la evaluación también bajo el modelo tienen que cambiar, ¿no? Entonces ya no es 10, ¿no?, sino qué tan hábil eres para resolver X o Y, qué tan competente te has vuelto y en qué grado, ¿no? Y entonces los criterios se establecen bajo esos elementos, ¿no? El grado de habilidad, de desempeño, ¿no?, como se habla, que tiene la persona. Incluso hablando desde la lógica del examen que se establece ahora en la educación básica y media superior por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del INEE, ¿no? Habla de esto, ¿no? O sea, alumnos de alto desempeño, alumnos de bajo desempeño. Entonces un profesor tiene que ser capaz de evidenciar cuando un alumno es de alto y cuando un alumno es de bajo desempeño en función de los mismos asuntos que genera, ¿no?, en el aprendizaje el profesor y el alumno, ¿no? Y entonces un alumno es de alto desempeño, claro, bajo ciertos criterios, ¿no? Y un alumno es de bajo desempeño bajo los mismos criterios. Y eso se muestra mediante evidencias, ya sea trabajos de clase, tareas o X, ¿no? Claro, el INEE tiene sus mecanismos, ¿no? Y bueno, en ese entendido, entonces, el que seas bueno o no, el que seas de 10 o no, no está bajo, en esta lógica, el criterio subjetivo de un profesor o una profesora, ¿no? Porque me caes bien, tienes 10, porque me caes mal, no tienes 10, ¿no? Sino más bien tu desempeño, ¿no?, tus trabajos, tus evidencias muestran, ¿no?, que eres una...